Muy buenas tardes amigos de Radio Caracas Radio, lo mejor de este martes 13 de abril del año 2021, todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda, variada y abundante información que compartir y analizar como es costumbre la tarde de hoy. Esto es Conexión 750, comenzamos. Continuamos amigos en Conexión 750 y saludamos en línea telefónica a nuestro primer invitado, el economista Leonardo Uñac. Un millón de gracias por atendernos, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, un saludo a todos los radioescuchas. Pues mucho interés de escuchar la opinión y análisis de nuestro invitado acerca de lo que está ocurriendo con el telón de fondo de esta crisis y yo iniciaría con la devaluación permanente del bolívar. Ya el tipo de cambio oficial superó los 2.200.000, rosa los 2.300.000 bolívares. ¿Esto cómo se explica? Lo escuchamos. Bueno, mira, básicamente está explicado porque la espiral de carácter hiperinflacionaria continúa en el año 2021. De hecho, las expectativas para que este año 2021 es que la inflación pueda llegar a niveles de 5.500%, cifras últimas, como tú bien sabes, conocidas por el Fondo Monetario. Nosotros creemos que la cifra va a estar un poco por encima y básicamente el gobierno central ha regresado al triste expediente de utilizar el Banco Central de Venezuela como mecanismo de financiamiento monetario de la gestión pública deficitaria y de la expansión del gasto público corriente de carácter clientelar. En la medida que el gobierno continúa utilizando al Banco Central para financiar, vamos a llamarlo así, inorgánicamente la gestión fiscal, bueno, tú estarás votando a los agentes económicos con un poder de compra para adquirir productos que no se han producido. Por supuesto, el resultado, que lo sabemos todos, es el flagelo constante, sostenido y sustancial de la espiral de precios. Así que entonces es lógico que pueda continuar la presión en el mercado cambiario, básicamente porque el bolívar pierde total credibilidad y los agentes económicos siempre van a pensar en refugiarse en la moneda fuerte, la moneda dura, en el dólar de los Estados Unidos. El año 2021 es un año donde posiblemente en el escenario más conservador podamos cerrar diciembre con una cotización bolívar-dólar que no debe bajar de los 14, 15 millones de bolívares soberanos. Y esto es un escenario conservador. Todo va a depender, por supuesto, de cómo sigue evolucionando los agregados monetarios del Banco Central de Venezuela. En diciembre de 2020, la liquidez monetaria cerró en niveles más o menos cercanos a los 534 billones con B billones de bolívares soberanos. Hoy estamos por encima de los 800 billones, que podrá imaginar que nos acercamos rápidamente, muy rápidamente, al billardo de bolívares. De hecho, si se mantiene constante la tasa de crecimiento de la liquidez monetaria observada en los últimos 6 meses, al cierre del año 2021, posiblemente los medios de pagos líquidos, la liquidez monetaria en el mercado financiero venezolano puede llegar a los 5 billardos de bolívares soberanos. Se entiende que un billardo son 1.000 billones de bolívares soberanos. Estamos hablando de 5.4 billardos aproximadamente, con una montaña inmensa de emisión monetaria directamente del Banco Central para financiar operaciones de PDVSA y del gobierno central y del sector público consolidado. Es fácil pensar que las presiones inflacionarias van a continuar. La inflación llega para quedarse por un cuarto año más, es la más longeva del planeta, y por otra parte las presiones en el mercado cambiario solamente van a ser una sencilla y simple consecuencia de lo primero. Inicial de Leonardo Munía, que es que lo que está ocurriendo con el tipo de cambio obedece a una decisión política del régimen de Nicolás Maduro, ¿correcto? Fundamentalmente, o sea, estamos hablando de que se está financiando el gasto con inflación, pero es interesante porque esta inflación también afecta la capacidad del gobierno para gastar, lo que se llama por ahí el efecto Liguera. O sea, ¿qué te quiero yo decir con esto? Que en este momento el gasto público, a pesar de que está, digamos, sobredimensionado en términos de la cantidad de bolívares, el gasto público como porcentaje del PIB hoy no supera el 5%. ¿Sabes qué significa eso?
Sencillamente que el Estado venezolano hoy es un Estado sumamente poderoso, sumamente gigantesco en su capacidad para reprimir como Estado represor, pero es un Estado pequeño, mínimo en su capacidad para incidir vía gasto público en la actividad económica en Venezuela. Te repito, eres un Estado poderoso en tu capacidad para, oprimir, ¿verdad? Un Estado opresor, pero en tu capacidad para incidir en la cosa económica, en la actividad económica, está completamente disminuido. El Estado empresario en Venezuela ya desapareció y comienza el Estado venezolano a hacer una suerte de privatización de lo público. Es decir, comienza a cederle a Leonardo Boniac, ¿verdad?, a María Alejandra Trujillo, y a empresarios pequeños, medianos, grandes, algunas funciones vitales y fundamentales y roles del Estado venezolano. Si María Alejandra requiere agua, abra un pozo de agua en su edificio. Si requiere luz eléctrica, cómprase una planta. Si usted requiere seguridad personal, contrate unos guardaespaldas. Si requiere transporte para sus empleados, contrate transporte privado. Es decir, el Estado comienza a ceder parte de sus funciones porque ya su capacidad de gastar está completamente extinguida, porque a pesar de la inmensa cantidad de dinero que emite, esa cantidad de dinero es totalmente pulverizada por la propia hiperinflación que genera, que llena una especie de círculo vicioso del perro que se muerde la cola. Esto obliga al gobierno a seguir entonces emitiendo más y más y más dinero para poder financiar su gasto público corriente, las misiones que da a los estratos de recursos, y ese dinero cada vez rinde menos, pues cada bolívar que se inyecta genera inflación. Para ponértelo más sencillo, cada punto porcentual del déficit fiscal que se financia orgánicamente genera 30, 40 veces más inflación en Venezuela. Así que entonces estamos en el ciclo vicioso del perro que se muerde la cola. La solución, devolver la autonomía al Banco Central de Venezuela, pero frente a la incapacidad de generar ingresos en divisa por el proceso de deterioro y de postramiento de la industria petrolera venezolana, el gobierno acude una vez más a un expediente que hace que Venezuela sea el país con la inflación, con la hiperinflación más longeva en la historia de la humanidad. Justo quería preguntarle sobre este tema. Creo que es redundar en el asunto, pero ¿cómo llegamos a esta situación? ¿Cómo es posible que Venezuela se haya transformado en el país con la hiperinflación más larga del mundo? Lo escuchamos. Sí, básicamente tienes 20 años de historia donde la economía ha generado más de 900.000 millones de dólares en exportaciones petroleras. Solamente la última más alta fue en el 2012, con cerca de 92.000 millones de dólares, producidas en el 98, 3,5 millones de barriles diarios. Hoy producen menos de 500.000. 2/3 partes de eso no generan caja porque están comprometidos con empréstitos y préstamos de China y Rusia y con las empresas mixtas que son tus socios, y entonces llega un momento en que esa economía que era monoexportadora, monodependiente de la actividad petrolera, ya no es capaz de producir renta. Ya Venezuela deja de ser una economía petrolera y la pregunta es, ¿ahora de qué depende para financiar un Estado que ha crecido de un tamaño enorme, con una burocracia realmente impresionante? Bueno, básicamente lo hace a través del financiamiento inorgánico, y comienza Nicolás Maduro desde el año 2013 a emitir dinero en grandes proporciones, y comienza el proceso de inflación a dispararse, tomando mucha fuerza a partir del año 2017, donde se inicia técnicamente la hiperinflación en Venezuela. Realmente es el resultado de una muy mala gestión de la actividad económica. Leonardo Boniac, tenemos que hacer una pausa para ir a publicidad. Al regreso quisiera ahondar en esta actividad, este ciclo de conferencias en el que participa o viene participando nuestro invitado. Hoy, entiendo, van a hablar, entre otras cosas, o se van a preguntar si está geopolitizada la solución en Venezuela. Y yo le pediría un comentario al respecto, sobre todo la solución a la profunda crisis económica en todos los ámbitos, en lo social, en lo político,
¿por dónde pasa en el caso concreto de nuestro país? Le dejo la inquietud al regreso de la publicidad, le doy la palabra para contestar, ya venimos.